Desde sus primeros discursos encendidos en las cervecerías de Múnich, Adolf Hitler comprendió el poder brutal de la oratoria. En medio del ruido de los vasos y el humo de tabaco, sus palabras lograban silenciar multitudes y captar la atención como un imán. A medida que ganaba poder, sus discursos se convirtieron en actos masivos que reunían a multitudes en toda Alemania. Los mítines de Nuremberg, con miles de banderas, estaban organizados al detalle. En el Olympiastadion de Berlín, hablaba ante decenas de miles de personas que respondían al unísono. En la Puerta de Brandeburgo, sus discursos se realizaban con gran despliegue y organización. En muchas ocasiones, Hitler tardaba hasta un minuto en comenzar a hablar, utilizando el silencio inicial como parte de su estrategia para captar la atención total del público. Pero, ¿por qué Hitler y los nazis daban discursos tan poderosos? ¿Cuál era el secreto que convertía sus palabras en una herramienta de control masivo? Los inicios del Führer, sus primeros discursos. El primer mitin que hizo destacar a Adolf Hitler no fue planificado como tal, sino que surgió casi por casualidad, en el contexto de una misión de vigilancia. Corría el año 1919 y Hitler, entonces un cabo desmovilizado del ejército imperial, trabajaba para el departamento de propaganda del ejército bávaro. Su superior, el capitán Karl Mayr, le había asignado tareas de observación y control de pequeños grupos políticos considerados potencialmente peligrosos. Fue así como Hitler llegó a una modesta reunión en una cervecería de Múnich, organizada por un grupo prácticamente desconocido, el Partido Obrero Alemán. Aquella noche presidía el acto Anton Drexler, y el orador principal era Gottfried Feder, quien hablaba sobre teorías económicas anticapitalistas. Hitler, inicialmente aburrido, se disponía a marcharse. Durante un discreto intercambio de opiniones, un asistente llamado Baumann propuso que Baviera se independizara de Alemania y se uniera a Austria. La afirmación provocó una fuerte reacción en el joven observador, quien hasta ese momento había permanecido en silencio a pesar de su propio origen austríaco. Sin contenerse, pidió la palabra y lanzó una intervención breve pero contundente que no solo refutó al interlocutor, sino que sorprendió a los líderes presentes. Su intensidad, claridad y habilidad para expresarse dejaron una marcada impresión, especialmente en Anton Drexler, uno de los fundadores del partido. Este momento fue clave. Drexler quedó impresionado por la elocuencia de aquel joven desconocido y lo invitó a unirse al partido. Hitler se afilió formalmente al Partido Obrero Alemán poco después, el 19 de septiembre de 1919, convirtiéndose en el miembro número 555, aunque en realidad era el 55, ya que la numeración empezaba en 500 para aparentar más afiliados. Ese improvisado discurso fue el punto de partida de su ascenso dentro del partido, que en poco tiempo pasaría a llamarse NSDAP. En el mitin celebrado el 16 de octubre, Adolf Hitler volvió a poner en evidencia su habilidad para conectar con el público, esta vez en su primer discurso como miembro oficial del partido. A pesar de que en la sala había solo 111 personas, el impacto fue inmediato. Muchos de los presentes salieron profundamente impresionados por la intensidad de su intervención. Según relata Joachim Fest en su biografía sobre Hitler, aquel discurso fue una auténtica descarga emocional. Durante media hora habló sin freno, canalizando años de pensamientos reprimidos y frustraciones acumuladas desde sus tiempos en los albergues para hombres. Sus palabras brotaban con una fuerza incontenible, como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo. La intervención fue una mezcla caótica pero potente de emociones, rabia y fervor ideológico, que mantuvo en vilo a su audiencia. Las frases salían como proyectiles, cargadas de imágenes abruptas, acusaciones vehementes y una intensidad que no parecía calculada, sino visceral. Para quienes lo escucharon ese día no cabía duda. Había nacido un orador con un magnetismo inusual. Uno de los presentes en aquella primera intervención pública, Hans Frank, recordó más tarde el impacto que le causó escuchar a Hitler por primera vez. Me causó una fuerte impresión desde el principio. No se parecía en nada a los discursos políticos comunes. Todo en él era directo, sencillo, nacía del corazón y lograba conmovernos profundamente.
En ese momento, Hitler ya empezaba a destacar dentro del Partido Obrero Alemán, habiendo asumido el papel de responsable de propaganda, un cargo desde el cual comenzaría a construir su rápido ascenso dentro del movimiento. Los discursos de Adolf Hitler eran auténticas representaciones cuidadosamente planificadas, donde nada quedaba al azar. Desde la postura física que adoptaba, siempre en una posición dominante, elevada respecto a su audiencia, hasta su lenguaje verbal, agresivo, enérgico y enfático, cada elemento estaba diseñado para generar un fuerte impacto emocional. Su oratoria se inscribía dentro de un modelo totalitarista en el que el discurso no solo transmitía ideas políticas, sino que buscaba inocular una ideología absoluta concentrada en su figura como líder supremo, el Führer. El contenido de sus discursos apelaba constantemente a una mitología nacionalista, evocando un pasado glorioso, como el Imperio Romano, y contrastándolo con un presente marcado por la humillación, la crisis económica, el paro, la deuda de la Primera Guerra Mundial y el avance del comunismo. Esta narrativa dual creaba una tensión emocional que permitía a Hitler canalizar la frustración colectiva hacia enemigos concretos. De este modo, aunque sus discursos estuvieran llenos de contradicciones e ilógica, el efecto emocional era tan poderoso que la audiencia rara vez lo notaba. Como él mismo sostenía, el conocimiento no lleva a la acción, sino el sentimiento. Hitler también se presentaba como una figura paternalista y mesiánica, alguien que hablaba no solo por el pueblo, sino como el pueblo. Esta personalización del mensaje creaba un vínculo directo con los oyentes, quienes llegaban a identificarse emocionalmente con él. Los discursos eran auténticas interpretaciones teatrales, cargadas de gestos dramáticos, pausas calculadas y un ritmo ascendente que culminaba en una catarata de exaltación ideológica. Como el discurso oral no permite un análisis pausado como el texto escrito, la audiencia se dejaba arrastrar por la emoción del momento, sumergida en una atmósfera colectiva de exaltación. El objetivo final era hipnotizar al público, liberar su subconsciente colectivo y ofrecerle una salida a su situación desesperada. Hitler utilizaba un lenguaje victimista y polarizador que definía el conflicto en términos absolutos: nosotros o ellos, víctimas o verdugos. Quien compartía sus ideas era parte de una comunidad superior. Quien no lo hacía se convertía automáticamente en el enemigo. Este enemigo era identificado como una enfermedad del cuerpo nacional que debía ser eliminada. Los judíos, los comunistas, los discapacitados, los homosexuales. Todo el discurso giraba en torno a conceptos como Alemania y pueblo, palabras clave repetidas una y otra vez para reforzar la unidad interna. El llamado del Führer, discurso a la juventud alemana, Nuremberg, 1935. El discurso de Adolf Hitler a las juventudes hitlerianas, pronunciado el 14 de septiembre de 1935 durante el Congreso del Partido en Nuremberg, fue una de las intervenciones más simbólicas del régimen nazi en relación con la juventud alemana. Una escena impactante mostraba a 50.000 jóvenes de las juventudes hitlerianas alineados con precisión en un estadio colosal, atentos y cautivados por un discurso que se prolongaba por más de una hora. El orador, de estatura baja y apariencia poco destacada, vestía un uniforme ajustado con el cuello abotonado hasta arriba. Con frecuencia, alzaba el puño cerrado para enfatizar sus palabras, interrumpido por los vítores de la multitud que coreaba Sieg Heil. Los adolescentes, embelesados, parecían desear que la locución no terminara. En su discurso, Adolf Hitler criticó la supuesta decadencia de la juventud durante la República de Weimar y presentó el ideal nazi: ágil como un galgo, resistente como el cuero y duro como el acero de Krupp. Las imágenes conservadas del evento, celebrado el 14 de septiembre de 1935 en el Congreso Nacional de Nuremberg, reflejan una escenificación meticulosa, similar a la del documental propagandístico de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, realizado un año antes. Primeros planos de jóvenes rubios, tomas de un estadio abarrotado y la figura dominante del Führer creaban una atmósfera casi ceremonial, característica de las manifestaciones del nacionalsocialismo y de los discursos de Hitler. En los primeros años de su ascenso, Hitler se destacó como un orador eficaz.
capaz de captar la atención de las masas con discursos que apelaban a las emociones y al nacionalismo. Sin embargo, a medida que consolidaba su poder, la forma en que presentaba sus discursos adquirió una importancia creciente. Desde 1930, y especialmente después de 1933, la escenificación de sus intervenciones públicas, con desfiles, símbolos y una cuidadosa coreografía, comenzó a eclipsar el contenido mismo de sus palabras. Ya en las elecciones de 1932, esta teatralidad había dejado una impresión notable en los medios conservadores, que destacaban más la puesta en escena que los mensajes transmitidos. La desmesurada pomposidad con la que se organizaban estos actos era evidente en eventos como el desfile del 1 de mayo tras la llegada de los nacionalsocialistas al poder en 1933. Se calcula que 1,5 millones de personas se reunieron en los campos de Tempelhof. El Ministerio de Propaganda detallaba minuciosamente la logística. Con una formación de 6 personas por fila, podían movilizarse 18.000 personas por hora. Se estimaba que la primera oleada llegaría a las 2 de la tarde y que la manifestación comenzaría a las 8 de la noche. El control absoluto de los medios se encargaba de asegurar que los discursos de Hitler generaran el efecto deseado. Los principales periódicos reproducían íntegramente sus palabras al día siguiente, se difundían como noticia central en la radio y las grabaciones eran proyectadas poco después en los noticieros semanales de los cines alemanes. Fue así como frases como la exhortación a ser rápido como un galgo, resistente como el cuero y firme como el acero de Krupp se propagaron ampliamente hasta convertirse en expresiones de uso común, sin recordar su origen en la propaganda nazi. ¿Resistente como el cuero? ¿Y perros como modelo para la juventud? Resultan ideales peculiares los que Hitler proclamaba en su exaltado discurso. Sin embargo, esta comparación no fue una invención de su intervención ante las juventudes hitlerianas en 1935, sino que ya aparecía una década antes en su manifiesto Mi lucha. En ese texto, estas cualidades eran presentadas como virtudes militares, sin un propósito educativo explícito. Aún así, es evidente la importancia que el autor atribuía a la mentalidad y conducta castrenses, que se convertirían en pilares del orden social que buscaba imponer el régimen nacionalsocialista. Para 1935, el poder de Hitler ya estaba plenamente afianzado. El Partido Nacionalsocialista Alemán había alcanzado los 3,5 millones de afiliados y la oposición interna había sido eliminada. Era el momento adecuado para proyectar el poder del régimen hacia el exterior. La reintroducción del servicio militar obligatorio, eliminando así una de las restricciones más importantes del Tratado de Versalles, marcó un paso decisivo hacia la remilitarización del país. El discurso de Hitler a las juventudes hitlerianas en Nuremberg no quedó sin consecuencias. En 1936, esta organización fue reconocida como la única agrupación juvenil del país, y a partir de 1939 la afiliación se volvió obligatoria. Cerca de 8 millones de niños y adolescentes, desde los 10 años, vestían uniforme, entrenaban en las escuelas, participaban en maniobras militares y hacían juramentos a la bandera. Todo esto con el propósito de ser ágiles como galgos, resistentes como el cuero y duros como el acero de Krupp, y de prepararse para matar y morir en la guerra que se avecinaba. La voz del Führer, obsesiones y ritual en los discursos de Hitler. Una serie de cartas escritas por el otorrinolaringólogo Karl Otto von Eichen reveló detalles sobre los tratamientos que Adolf Hitler recibió para preservar su voz, a la que atribuía un valor fundamental en su papel como líder. En estos documentos se describían con precisión algunos de los procedimientos médicos aplicados y quedaba en evidencia la enorme importancia que Hitler otorgaba a su capacidad oratoria. Von Eichen había enviado esas cartas a su prima Marie Stenneberg y permanecieron guardadas en el ámbito familiar hasta que su tataranieto, Robert Doebgen, las descubrió mientras examinaba archivos antiguos con fines académicos. El hallazgo permitió conocer una faceta poco conocida del dictador, su constante temor ante la posibilidad de perder la voz, lo que lo hacía vulnerable frente a su imagen pública. En aquella época, Karl Otto von Eichen era el otorrinolaringólogo más reconocido de Alemania
y atendió a Hitler durante aproximadamente 10 años, desde que comenzaron sus dificultades vocales en 1935. Desde su primera consulta, Hitler manifestó un marcado temor a padecer alguna enfermedad grave y pidió ser informado con total franqueza sobre su estado. Ese primer encuentro se llevó a cabo el 23 de mayo de 1935 en la Cancillería de Estado de Berlín. Los documentos médicos registraban al paciente bajo el nombre de Adolf Müller, aunque más tarde se comprobó que se trataba de Adolf Hitler. La voz del líder nazi fue un instrumento clave de su poder, ya que sus discursos encendidos y calculadamente teatrales le permitían consolidar el apoyo popular y mantener el control sobre las masas. Las cartas revelaron que en una ocasión Hitler decidió aplazar una intervención quirúrgica para extirpar un pólipo en las cuerdas vocales, luego de que el médico le explicara que, tras la operación, debía guardar reposo vocal. Prefirió esperar hasta haber pronunciado un discurso importante antes de someterse al procedimiento, dejando en claro hasta qué punto valoraba su capacidad de hablar ante el público. En la correspondencia, von Eycken nunca hizo mención al hecho de que su paciente era responsable de millones de muertes durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Su relato se mantuvo dentro de los márgenes estrictamente médicos, sin referencias al contexto histórico y moral que rodeaba al hombre que atendía. Además de su voz, otro elemento crucial en la figura de Adolf Hitler era su lenguaje corporal. Cada gesto, movimiento de manos, postura o expresión facial formaba parte de una escenografía cuidadosamente elaborada. Aunque proclamaba su fe en el destino y estaba convencido de que sus palabras y acciones eran guiadas por una especie de fuerza superior, casi como si actuara bajo la influencia de una voluntad sobrenatural, había múltiples aspectos de su comportamiento que no dejaba al azar. Muy por el contrario, los estudiaba con meticulosidad y los adaptaba a sus intereses, moldeándolos según lo que consideraba más eficaz para sus fines. La oratoria de Adolf Hitler, intensa, agresiva y cargada de dramatismo, se convirtió en uno de sus sellos personales más reconocibles, visible ya desde sus primeros pasos en la escena política. Su habilidad casi innata para dominar a las multitudes, emocionar y convencer a través de la palabra, era cultivada con extremo cuidado. Nada quedaba librado a la improvisación en sus discursos. Cada detalle estaba pensado por el Führer, quien dirigió el destino del Tercer Reich con violencia y brutal determinación. Esta faceta fue inmortalizada por el lente de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. No solo se encargó de documentar la imagen pública del dictador durante sus actos y giras, sino que también fue quien le presentó a Eva Braun, una joven asistente de cabello rubio y rizado, que más tarde se convertiría en su compañera inseparable. En los intervalos en que no fotografiaba al líder nazi, Hoffmann colaboraba activamente en perfeccionar su inconfundible estilo de expresión, afinando los aspectos más teatrales de su oratoria. Formaban un dúo perfectamente engranado. Al poderoso y magnético discurso de Hitler, Heinrich Hoffmann aportaba imágenes cuidadosamente compuestas, dramáticas tomas en blanco y negro que resaltaban el mejor perfil del líder nazi. Estas fotografías no solo tenían un valor propagandístico, sino que además servían como referencia para que Hitler perfeccionara sus movimientos, posturas y gestos. Las imágenes eran, en sí mismas, una guía para su escenificación. Hoffmann comenzó con un modesto estudio en Schellingstrasse número 50, pero en 1929 se trasladó a un espacio más amplio y moderno, el NSDAP Fotohaus Hoffmann, ubicado en la intersección de Amalienstrasse y Theresienstrasse, en Múnich. Allí, además de realizar retratos, ofrecía venta de cámaras y rollos fotográficos. Dentro de ese estudio, Hitler también ejercía su autoritarismo. Daba órdenes precisas sobre qué fotografías debían conservarse y cuáles eliminar sin contemplaciones. Fue en ese ambiente donde el célebre fotógrafo logró documentar a un Hitler que ensayaba meticulosamente cada uno de sus movimientos con la precisión de un actor de cine. Cada gesto, cada postura era estudiado hasta alcanzar la perfección deseada por el dictador, que buscaba proyectar una imagen exacta y controlada. Hoffmann tuvo incontables sesiones con un Hitler que practicaba en privado su oratoria, afinando su técnica frente a la cámara.
Pero cuando el dictador revisaba las imágenes, si alguna no cumplía sus expectativas, ordenaba de inmediato que se destruyera el negativo y que jamás se mostrara esa fotografía a nadie. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Hoffmann fue arrestado por las fuerzas de ocupación estadounidenses, acusado de colaborar activamente con el régimen nazi. Durante su detención, los aliados requisaron sus archivos personales, apoderándose de muchos de los negativos originales de aquellas imágenes impactantes y reveladoras que documentaban el proceso meticuloso de construcción de la figura pública de Hitler. Afortunadamente, Heinrich Hoffmann no obedeció por completo las órdenes de Hitler y logró de alguna manera resguardar casi todo el extraordinario archivo fotográfico que hoy adquiere un valor histórico incalculable. Tras cumplir una condena de 10 años de prisión, fue liberado en 1955 y, una vez en libertad, decidió finalmente dar a conocer las imágenes que durante tanto tiempo habían permanecido ocultas. Esas fotografías terminaron ilustrando las páginas de un libro que escribió con el título «Yo fui amigo de Hitler». En el prólogo de esa obra, Hoffmann comentaba que en algunas tomas Hitler parecía un bufón, pero que eso evidenciaba su empeño por experimentar con su propia imagen. Según él, eso lo convertía en un político notablemente moderno para su época, alguien que comprendía el poder de lo visual mucho antes de que se volviera una herramienta estándar en la propaganda política. Hoy, 90 años después de que aquellas fotografías fueran tomadas, en 1934, se vuelve más claro que nunca el lugar central que ocupaba la imagen y el lenguaje corporal en la estrategia del dictador. En la soledad de un estudio fotográfico, Hitler ensayaba con frialdad sus poses y movimientos más frenéticos, construyendo milimétricamente el personaje que dominaría a las masas. Y lo logró. Para desgracia de millones de personas que murieron como consecuencia del totalitarismo y la barbarie nazi, su mensaje llegó con una efectividad implacable. Leni Riefenstahl, la mujer que convirtió a Hitler en mito. El encuentro entre Leni Riefenstahl y Adolf Hitler se produjo en privado y marcó un punto de inflexión en la vida de ambos. Hitler había visto La luz azul, la ópera prima de Riefenstahl, en una proyección reservada para él. La película, que ella misma dirigió y protagonizó sin apenas medios, lo impresionó profundamente. En ella descubrió no solo un talento cinematográfico fuera de lo común, sino también a una mujer cuya belleza y presencia física encarnaban el ideal ario que el régimen deseaba proyectar. Rápidamente, Hitler comprendió que Leni podía ser mucho más que una artista. Podía convertirse en un instrumento estético del poder. Su relación no fue íntima en el sentido carnal, sino política y simbólica. Hitler no quiso simplemente tenerla cerca, deseaba integrarla en el aparato del Tercer Reich como figura clave en la construcción del imaginario visual del nuevo orden. Leni, por su parte, aceptó el papel con entusiasmo. La fascinación era mutua. Él encontraba en ella la representación de la nueva Alemania, y ella veía en él la posibilidad de llevar su visión artística a niveles impensables, con recursos ilimitados y libertad creativa dentro de los márgenes del régimen. Fue así como Riefenstahl se convirtió en la gran realizadora del nazismo. En 1935, apenas 3 años después de aquel primer contacto, dirigió su obra más célebre, El triunfo de la voluntad. El documental, que retrataba el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg, fue filmado con una estética monumental, casi religiosa, que transformó un acto político en un ritual cinematográfico de glorificación. La figura de Hitler aparecía envuelta en símbolos, masas perfectamente organizadas y una coreografía de poder que transmitía orden, grandeza y destino. La película fue considerada una obra maestra del cine por su innovación técnica, su montaje dinámico y su manejo de la imagen, pero también quedó marcada por su finalidad: exaltar a un régimen totalitario. Años después, El triunfo de la voluntad seguiría siendo objeto de análisis tanto por su valor cinematográfico como por su carga propagandística. La película El triunfo de la voluntad tuvo como eje central el Congreso del Partido Nacional Socialista Alemán, celebrado en la ciudad de Nuremberg en septiembre de 1934. Este evento, que reunió a más de 700.000 miembros del NSDAP, la SA, la SS
las Juventudes Hitlerianas y otras organizaciones afines, fue concebido no solo como una demostración de unidad política, sino como un espectáculo masivo meticulosamente organizado para ser inmortalizado por las cámaras de Leni Riefenstahl. Durante varios días se llevaron a cabo marchas, discursos, rituales simbólicos y ceremonias de lealtad, todo diseñado con precisión casi militar. Uno de los momentos clave fue el discurso de Adolf Hitler, en el que proclamó la consolidación del régimen y reafirmó su papel como líder indiscutido del pueblo alemán. Recién nombrado presidente del Reich, tras la muerte de Paul von Hindenburg un mes antes, Hitler utilizó el mitin para declarar públicamente la fusión entre la figura del canciller y el jefe de Estado, lo que en la práctica lo convertía en el Führer absoluto de Alemania. Su mensaje giró en torno a la idea de unidad nacional, obediencia, pureza racial y grandeza futura. También hablaron otros líderes nazis, como Rudolf Hess, quien abrió el Congreso con un tono mesiánico, y Heinrich Himmler, quien exaltó la disciplina de la SS. A diferencia del documental tradicional, Riefenstahl construyó su obra con una clara intención estética y propagandística, rompiendo con los principios de objetividad del género. El film no busca relatar ni analizar, sino exaltar y glorificar. La directora hace uso de tomas elevadas, encuadres simétricos y un montaje rítmico que convierte los desfiles en una coreografía visualmente impactante. Los discursos no aparecen completos, sino fragmentados, como parte de una banda sonora que acompaña visualmente la exaltación del poder nacionalsocialista. El propio Hitler es filmado desde ángulos que refuerzan su imagen de líder carismático, casi divino. El título de la película, El triunfo de la voluntad, inspirado en ideas nietzscheanas, responde a un objetivo propagandístico directo: presentar al Führer como el instrumento de la resurrección alemana, el hombre destinado a restaurar la gloria perdida tras el Tratado de Versalles. Bajo la dirección de Riefenstahl, el Congreso de Nuremberg se convirtió en el primer acto político pensado íntegramente como espectáculo visual, planificado en cada detalle para su filmación y posterior distribución masiva. Fue, sin duda, el nacimiento del cine político como arma de control ideológico y el punto culminante de la alianza entre arte y poder en el Tercer Reich. El triunfo de la voluntad no se limitó a registrar el evento político tal como ocurrió. En lugar de eso, transformó la realidad en función de las exigencias visuales del lenguaje cinematográfico. La película fue construida como una obra artística con una clara intención propagandística, donde la escenografía, la luz y el encuadre se diseñaron con tanto cuidado como el contenido ideológico. Albert Speer, arquitecto personal de Hitler, y más tarde apodado el arquitecto del diablo, participó activamente en la producción, diseñando los escenarios monumentales y los sistemas de iluminación que darían a las imágenes su carácter grandioso y casi místico. El estreno oficial del filme tuvo lugar el 28 de marzo de 1935 y rápidamente obtuvo reconocimiento internacional. Fue galardonado en el Festival de Cine de Venecia y en el de París, donde la crítica elogió su forma innovadora y la estética impecable de su directora. Con estos premios, Leni Riefenstahl logró posicionarse como una figura central del cine europeo, y su nombre comenzó a circular fuera de las fronteras alemanas con admiración y asombro. El éxito le otorgó una plataforma aún mayor. En 1936, aprovechando su creciente prestigio, Riefenstahl dirigió Olimpia, un ambicioso documental sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Esta nueva obra, considerada otra joya técnica, selló su reputación como la cineasta más reconocida del mundo en ese momento. Su capacidad para capturar la belleza del cuerpo humano en movimiento, su dominio del ritmo y la imagen, y sus constantes innovaciones visuales fueron alabadas incluso por quienes cuestionaban su cercanía con el régimen nazi. Pero un aspecto clave de su carrera fue el apoyo absoluto que recibió del poder. Mientras muchos cineastas alemanes sufrían recortes y censura, Riefenstahl contaba con acceso ilimitado a recursos. Aunque Hitler mostró siempre una admiración especial por ella, fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda, quien la colmó de favores, protecciones y fondos. Cada proyecto que proponía recibía luz verde, sin importar los costos. A diferencia de otros artistas de la época,
Riefenstahl trabajó con libertad financiera y logística incluso cuando la guerra ya exigía sacrificios a todos los sectores culturales del país. Fue, sin duda, la protegida del régimen. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Leni Riefenstahl fue arrestada por las autoridades aliadas y pasó cerca de 4 años detenida, entre prisiones y centros de internamiento. No fue sino hasta 1952 que un tribunal la declaró exenta de responsabilidad directa por crímenes nazis, calificándola como simpatizante, pero no colaboradora activa. Una vez liberada, optó por dejar atrás su faceta de cineasta política y orientó su vida hacia nuevas pasiones, entre ellas el submarinismo y la fotografía etnográfica, dedicándose durante años a documentar las culturas y rostros de tribus africanas, especialmente en Sudán. A pesar del paso del tiempo, Riefenstahl siguió siendo una figura controvertida. En 1991, ya con 89 años, visitó España para presentar su libro de memorias, una autobiografía donde relataba su relación con el régimen nazi, los obstáculos que enfrentó en el extranjero durante el Tercer Reich y los momentos difíciles vividos tras la guerra. Durante el acto, las imágenes de sus películas, tanto delante como detrás de las cámaras, acompañaron su relato. Su energía inusual y lucidez sorprendieron a todos los presentes, quienes no tardaron en hacerse preguntas incómodas sobre su pasado. Una de las grandes dudas persistentes entre el público y la prensa fue si Riefenstahl había mantenido una relación personal más allá de lo profesional con Adolf Hitler. Ella respondió con su ya característica confianza. Hitler era una persona extraordinariamente agradable. Su carisma era innegable. Sin embargo, también fue categórica al rechazar cualquier vínculo político formal. Nunca fui miembro del partido nazi, afirmaba sin titubeos. En sus propias palabras, recogidas en sus memorias, recordaba un momento vivido en Hollywood, poco después del Pacto de Múnich, cuando le preguntaron directamente: ¿Fue usted amante de Hitler? Con una sonrisa solía responder: No, esos son rumores sin fundamento. Lo único que hice fue realizar documentales para él. Su vida se extendió más de un siglo. Falleció el 8 de septiembre de 2003, 2 semanas después de cumplir 101 años. Su muerte no fue reconocida oficialmente por ninguna institución alemana y ninguna figura del Estado expresó condolencias públicas, dejando claro que su legado, aunque influyente en el cine, continuaba envuelto en sombras y polémicas. La voz de Goebbels, el orador más letal del Reich. Al ingresar al Partido Nacional Socialista, Joseph Goebbels comenzó su trayectoria ocupándose de los asuntos financieros del movimiento, una responsabilidad que asumió con eficacia en un momento en que la organización atravesaba graves dificultades económicas. Fue en 1924 cuando conoció a Adolf Hitler, poco después de que éste fuera liberado tras su encarcelamiento por el fallido Putsch de Múnich. El encuentro marcó a ambos profundamente. Se reconocieron como oradores talentosos y Hitler vio en Goebbels una herramienta fundamental para conquistar el terreno político. 2 años después, en 1926, le asignó una tarea considerada ingrata: asumir el liderazgo del partido en Berlín, una ciudad hostil para el nacionalsocialismo, donde la mayoría del electorado simpatizaba con conservadores monárquicos o partidos de izquierda. El reto era inmenso. Nada más llegar a la capital, Goebbels descendió del tren en la estación de Potsdamer Bahnhof, arrastrando su equipaje y un ejemplar de Mein Kampf bajo el brazo. Sin demora, se dirigió a la sede local del NSDAP, decidido a imponer orden entre los militantes dispersos. Su primer objetivo fue sanear las finanzas del partido. Exigió a 600 de los 1000 afiliados que aportaran una cuota mensual de 3 marcos y estableció el pago de entrada a los mítines como fuente adicional de ingresos. También reestructuró la actividad callejera del partido, reorganizando las SA bajo el mando de Kurt Daluege, con el fin de volverlas más eficientes en las calles berlinesas. En paralelo fundó el periódico Der Angriff, El Ataque, que se convertiría en su principal herramienta de propaganda. Para aumentar la visibilidad del NSDAP en un entorno marcadamente hostil, Goebbels recurrió a técnicas visuales agresivas. Sustituyó los antiguos carteles de propaganda por afiches de gran tamaño, con colores llamativos y mensajes provocadores como «Lenin o Hitler» o
el Kaiser de América habla en Berlín. Su objetivo era simple: provocar una reacción buena o mala con tal de posicionar al partido en la conversación pública. Como él mismo expresó con franqueza, los berlineses deben insultarnos, calumniarnos, combatirnos, vapulearnos, pero tienen que hablar de nosotros. Durante esta etapa, Goebbels acuñó varios de sus lemas más célebres que ilustran su visión sin restricciones de la propaganda. En la propaganda, como en el amor, todo está permitido. La propaganda es como el arte, no necesita ajustarse a la verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Y la frase que sintetizaba su culto al líder: Hitler es Alemania, como Alemania es Hitler. Estas expresiones se convirtieron en pilares de su estrategia, cimentando su reputación como el arquitecto de la maquinaria propagandística del Tercer Reich. Los discursos de Joseph Goebbels se convirtieron en auténticos espectáculos públicos, imposibles de ignorar. Su estilo oratorio, lleno de intensidad y carisma, lograba atraer a multitudes y mantenerlas cautivadas. Antes de cada intervención, era habitual que preguntara a sus colaboradores: ¿qué música pondremos hoy?, reflejando la dimensión casi teatral de sus mítines. Las arengas del llamado genio del micrófono iban acompañadas de todo un montaje visual: banderas ondeando, marchas militares, cantos y coreografías perfectamente sincronizadas. Siempre entraba al escenario con retraso intencionado, sabiendo que el suspense elevaba la expectativa del público. En una ocasión llegó a un acto en taxi, lo que generó críticas por parte de Otto Strasser, quien consideró innecesario el gasto. Goebbels respondió con sarcasmo: «Usted no entiende lo que es la propaganda. Debería haber llegado en 2 taxis, uno para mí y otro para mi maleta». Esta anécdota ilustra su entendimiento del impacto visual y simbólico en la construcción de imagen. Los enfrentamientos violentos con los comunistas, que solían irrumpir para sabotear los eventos del NSDAP, eran frecuentes. Cuando estallaban disturbios, Goebbels aprovechaba cada incidente como una oportunidad propagandística. Sabía convertir cualquier desgracia en narrativa heroica. Por ejemplo, cuando su chofer Albert Tonac fue golpeado en la cabeza con una botella, lo hizo entrar al escenario en camilla, generando una imagen dramática que conmovió al público. Este tipo de escenificaciones reforzaban el victimismo del partido y su papel de resistencia nacional. Otro caso emblemático fue el de Horst Wessel, un joven militante asesinado por comunistas a quien Goebbels elevó a la categoría de mártir. Su nombre fue utilizado para bautizar el himno oficial del partido, consolidando su memoria dentro del culto nacionalsocialista. A pesar del éxito propagandístico, las constantes confrontaciones obligaron en varias ocasiones a la policía a suspender los actos del NSDAP por motivos de seguridad. Ante ello, Goebbels demostraba astucia. Reconvertía los eventos cancelados en reuniones deportivas o excursiones, esquivando así las restricciones legales y asegurando que los encuentros se llevaran a cabo igualmente, aunque bajo otro nombre. Esta flexibilidad táctica contribuyó a que el movimiento mantuviera su presencia en la escena pública, aún en circunstancias adversas. Los discursos de Joseph Goebbels en el Reichstag se caracterizaban por un tono provocador y agresivo que no tardó en generar consecuencias. En febrero de 1932 fue expulsado del Parlamento tras lanzar insultos al entonces presidente Paul von Hindenburg, un acto que marcó un punto crítico en su carrera política. Poco después, en abril de ese mismo año, enfrentó una acusación de alta traición, impulsada por sus adversarios dentro del propio Parlamento. Para colmo, en julio, mientras visitaba su ciudad natal de Reid, una multitud enfurecida lo atacó a pedradas, aunque logró salir ileso del incidente. En ese momento su figura parecía estar en caída libre. Sin embargo, todo cambió drásticamente en enero de 1933, cuando el NSDAP llegó al poder y Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Con la instauración del Tercer Reich, Goebbels recuperó no solo su influencia, sino que alcanzó una de las posiciones más decisivas dentro del nuevo aparato de poder. El 13 de marzo de 1933 fue designado oficialmente como ministro de propaganda del Reich y simultáneamente asumió el cargo de Gauleiter, gobernador del partido, en Berlín. Ambas funciones las mantendría hasta el final de su vida,
consolidándose como uno de los hombres más cercanos e influyentes de Hitler. Toda su experiencia política previa, centrada especialmente en la conquista del electorado en la capital alemana, quedó plasmada en dos obras autobiográficas que él mismo escribió. La primera, titulada La batalla por Berlín, Kampf um Berlin, narra su enfrentamiento con los partidos rivales en la capital, mientras que la segunda, Del Palacio Imperial a la Cancillería del Reich, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, describe su recorrido desde los márgenes de la política hasta el centro del poder nacional. La noche en que Goebbels hipnotizó a Alemania, Totaler Krieg en el Sportpalast. El discurso pronunciado por Joseph Goebbels el 18 de febrero de 1943 en el Sportpalast de Berlín es recordado como uno de los momentos más inquietantes pero también más efectivos en la historia de la propaganda del siglo XX. Muchos lo consideran una demostración impactante del poder de la retórica dentro del régimen nazi. Según un análisis publicado en Die Welt en 2013, aquel evento fue descrito como una obra retórica de gran precisión, un movimiento propagandístico exitoso que logró extender la agonía del Tercer Reich durante varios meses más. El escritor Raphael Seligman lo calificó como posiblemente el acto de sugestión política más impactante de la historia moderna, que provocó una reacción psicológica masiva con consecuencias reales en lo militar y lo social. Las imágenes del discurso de Goebbels, particularmente el momento en que formula la infame pregunta sobre la guerra total y la multitud ruge con entusiasmo, siguen apareciendo constantemente en documentales sobre el nazismo. Este episodio ha quedado grabado en la memoria colectiva como un símbolo de manipulación masiva. Muchas obras educativas reproducen las 10 preguntas finales que cerraron el discurso, invitando a estudiantes a examinar tanto su contenido como las técnicas oratorias utilizadas para movilizar a una nación. Hay 3 razones principales por las que este discurso ha conservado tanta presencia a lo largo del tiempo. La primera es su carácter emblemático como evento propagandístico, escenificado con precisión milimétrica en un lugar cargado de simbolismo y transmitido ampliamente por medios como la radio, la prensa escrita y los noticiarios cinematográficos. La cobertura mediática fue total, lo que multiplicó su impacto. La segunda razón es la figura misma de Goebbels. Este discurso ejemplifica, de manera especialmente cruda, su estilo propagandístico, meticuloso, implacable y emocionalmente calculado. Representa su habilidad para emplear todos los recursos disponibles con frialdad estratégica y un fanatismo sin límites. Así, el discurso se ha convertido en el arquetipo de la propaganda nazi y su legado continúa vivo. Incluso hoy, acusar a alguien de hacer propaganda como Goebbels equivale a una grave condena moral y política, usada como argumento final en muchos debates ideológicos contemporáneos. Un tercer elemento que mantiene vigente la resonancia del discurso del 18 de febrero de 1943 es su carácter como caso ejemplar de manipulación colectiva. La intervención de Goebbels en el Sportpalast se cita con frecuencia como una demostración extrema de cómo una multitud puede ser conducida emocionalmente hacia posiciones radicales. El público, visiblemente exaltado, no solo aprobó la propuesta de guerra total, sino que reclamó una versión aún más extrema, aceptando sin cuestionamientos los términos del orador. Las frases lanzadas por Goebbels eran acogidas con entusiasmo, mientras el auditorio parecía dispuesto a seguirlo sin reservas, como en un trance colectivo. Este fenómeno ha sido interpretado como una prueba de cuán vulnerable puede ser una sociedad sometida a un bombardeo incesante de propaganda, y alimenta la teoría de que la Alemania nazi cayó bajo el influjo hipnótico de un sistema mediático totalitario que anuló el pensamiento crítico. La célebre expresión guerra total, que se convirtió en el núcleo simbólico de aquella jornada en Berlín, no fue una invención de Goebbels. La frase ya circulaba con fuerza desde mediados de los años 30, convertida en una consigna estratégica por influencia del general Erich Ludendorff, veterano de la Primera Guerra Mundial. Su libro publicado en 1935, titulado precisamente Der totale Krieg, tuvo un gran impacto en la Alemania de la época y ayudó a consolidar esta idea como un principio militar y político clave para el futuro enfrentamiento global. Ludendorff reunió 2 ideas principales. Por un lado,
la creencia de que cualquier guerra futura solo podría ganarse si todo el aparato estatal, económico y social se subordinaba completamente al esfuerzo bélico. Por otro, la necesidad de una preparación ideológica intensiva incluso en tiempos de paz. A través de esta lógica, se fomentaba la transformación del Estado en una comunidad armada permanente, una estructura en la que el individuo perdía autonomía en favor del colectivo nacional en armas. Así, conceptos como la militarización total de la producción, el control absoluto sobre la fuerza laboral, la propaganda dirigida tanto al interior como al exterior y la creación de un frente interno unificado y hermético se volvieron pilares de esa visión. En este contexto, el discurso de Goebbels no solo retomó el lema de la guerra total, sino que lo reactivó como una consigna emocional, movilizadora y peligrosamente eficaz para un país que ya vivía bajo una ideología de movilización permanente. El propio Erich Ludendorff, quien adoptó y promovió estos planteamientos, consideraba que la cuestión del abastecimiento tanto para la población como para el ejército podía resolverse con medios técnicos y organizativos. No obstante, para él el desafío central de una guerra total no era logístico sino espiritual. Lograr una cohesión interna basada en una supuesta unidad racial heredada y consolidada bajo un liderazgo político fuerte, encarnado en un comandante supremo que dirigiera los asuntos del Estado en función de los objetivos bélicos incluso en tiempos de paz. Así, el concepto de guerra total, según Ludendorff, no solo tenía una base pragmática, sino también una carga simbólica y emocional profundamente enraizada en la ideología Völkisch, que apelaba a un despertar del alma nacional bajo la guía de un líder carismático predestinado. Muchos de estos componentes, la movilización total de la sociedad, la economía subordinada a la guerra y, sobre todo, la invocación de una comunidad unificada bajo un liderazgo incuestionable, aparecen con fuerza en el discurso de Joseph Goebbels en 1943. Como Ludendorff, Goebbels no se limitó a ofrecer medidas concretas. Su mensaje también contenía un llamamiento a la unidad espiritual del pueblo, a la devoción absoluta al Führer y una agresiva denuncia de quienes, según la narrativa nazi, amenazaban esa unidad: los judíos. En realidad, el ministro de propaganda no construyó una nueva teoría, sino que reutilizó un discurso ya extendido, con múltiples capas que combinaban elementos técnicos, ideológicos y míticos. Si se analiza el conjunto, el evento en sí, la figura de Goebbels, el impacto propagandístico atribuido al acto y la fuerza simbólica del término guerra total, se puede ver cómo este momento alimentó la construcción de un mito duradero. Sin embargo, los estudios historiográficos más recientes han desmontado muchas de estas construcciones. Han demostrado que, lejos de ser una manifestación unificada del poder nazi, el discurso surgió en un contexto de profunda crisis interna dentro del régimen y fue parte de una lucha por el control político en un momento en que Alemania sufría importantes reveses militares, especialmente tras la derrota en Stalingrado. Este libro se dedica precisamente a ese análisis, explorar los antecedentes políticos y las consecuencias reales del acto propagandístico en el Sportpalast. El enfoque se divide en dos capítulos centrales, uno dedicado a los contextos históricos y políticos que precedieron al discurso y otro a los efectos que produjo posteriormente. Ambos están enmarcados por un tercer capítulo que presenta el texto íntegro del discurso, acompañado de un comentario crítico y detallado para facilitar su comprensión en toda su complejidad. El último discurso de Hitler, la voz final del Tercer Reich. El 30 de enero de 1945, exactamente 80 años atrás, Adolf Hitler envió su último mensaje público al pueblo alemán. Fue una grabación preproducida, transmitida por radio a las 10 de la noche, mientras el Tercer Reich se desmoronaba bajo el avance aliado. Poco tiempo después de ese comunicado, el dictador se encerró en el búnker de la Cancillería, un refugio subterráneo del que nunca volvería a salir con vida. Se proclamó eterno, destinado a durar un milenio. Pero el Tercer Reich apenas sobrevivió 12 años. Nació bajo la promesa de restaurar la grandeza perdida de Alemania, devolverle su lugar en el mundo y vengar las humillaciones sufridas tras la Primera Guerra Mundial. Su líder culpó a los judíos y a las potencias extranjeras de todos los males del país.
y se presentó como el salvador del pueblo alemán. Lo que siguió fue una de las tragedias más profundas del siglo XX, una guerra que se cobró millones de vidas, redujo ciudades a cenizas y arrastró a Alemania a una derrota total. La nación quedó dividida, marcada por el dolor, la vergüenza y el trauma, una herida que no comenzaría a cerrarse hasta la caída del muro de Berlín en 1989. El 30 de enero de 1933, hace ya 92 años, Adolf Hitler asumió el cargo de canciller del Reich. Apenas 2 días más tarde, el 1 de febrero, se dirigió por primera vez al pueblo alemán con un mensaje cargado de promesas de unidad, grandeza y renovación. 12 años después, exactamente el 30 de enero de 1945, pronunció su último discurso público, esta vez frente a una Alemania arrasada, en ruinas. Al igual que en aquel primer mensaje, el líder nazi volvió a apelar a una visión alejada de la realidad, ignorando la evidencia del colapso inminente. En lugar de aceptar la derrota, pidió sacrificio total a una población ya devastada por la guerra. A quienes había prometido prosperidad, ahora les ofrecía solo muerte o resistencia hasta el final. Para enero de 1945, las fuerzas soviéticas ya se habían internado profundamente en el territorio alemán. El avance hacia Berlín era constante y las tropas alemanas no lograban contenerlo. Hitler, sin embargo, seguía creyendo que una vez asegurado el acceso al petróleo húngaro, podría liberar suficientes unidades de la Wehrmacht para reforzar la defensa de Alta Silesia, una región que en ese momento permanecía bajo control nazi, pero que pronto quedaría en manos del Ejército Rojo. Esta zona correspondía a partes de lo que hoy son Polonia, la República Checa y Eslovaquia. Hitler estimaba que necesitaba 2 meses para reorganizar y resistir, pero el tiempo jugaba en su contra. La situación no permitía semejante espera. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, su más leal seguidor, anotó en su diario que los planes del Führer reflejaban una visión impregnada de irrealidad, alejados por completo de la gravedad del momento. El 30 de enero, al cumplirse 12 años desde su ascenso a la Cancillería del Reich, Hitler decidió dirigirse nuevamente al pueblo alemán. Aquella misma mañana había recibido un informe devastador por parte de Albert Speer, ministro de Armamento y principal arquitecto del régimen. En el documento, Speer advertía que la economía de guerra y la producción militar estaban prácticamente colapsadas. La pérdida de Alta Silesia había cortado el suministro necesario de armas, tanques y municiones, lo que hacía imposible mantener a las tropas equipadas en el frente. Por lo tanto, escribía Speer, el valor de nuestros soldados ya no puede compensar la superioridad en recursos del enemigo. Hitler reaccionó con rechazo. No toleraba ese tipo de noticias. Le prohibió a Speer compartir el documento con otros miembros del gobierno y le dejó claro que cualquier conclusión sobre la situación armamentística debía ser tratada exclusivamente por él. Más tarde, informó a Goebbels que emitiría un mensaje a la nación para conmemorar el aniversario de lo que él llamaba la toma del poder. La decisión tomó por sorpresa a Goebbels. Desde la derrota en Stalingrado, Hitler había evitado por completo hablar en público y llevaba 2 años sin dirigirse directamente a la población. Esta vez tampoco haría una aparición en persona. El mensaje sería una grabación de audio, transmitida a las 10 de la noche de ese mismo 30 de enero. Goebbels temió, y probablemente con razón, que en un momento tan crítico, con las fuerzas enemigas acercándose al corazón de Alemania, la ausencia del Führer en un evento simbólicamente tan importante fuera interpretada como una admisión tácita del colapso militar, algo que ya resultaba evidente. Era vital para el régimen mantener la moral del ejército y la determinación del pueblo civil. Cualquier señal de debilidad o resignación podía acelerar la caída final, en el que sería su última intervención pública, exactamente 12 años después de su primer discurso como canciller. Hitler intentó levantar el ánimo del pueblo alemán. Se dirigió a la nación con el propósito de reavivar el espíritu combativo, apelando a la entrega total y exigiendo sin rodeos el sacrificio más extremo. Como era habitual, evitó cualquier asunción de responsabilidad y recurrió una vez más a la idea de una conspiración internacional judía como causa de la situación crítica que atravesaba Alemania.
No vale la pena entrar en discusión con esos eternos estúpidos que creen que una Alemania sin armas no habría sido blanco de esta conspiración judía mundial, afirmó, y para reforzar su argumento, recurrió a imágenes animales. Pensar así sería como negar las leyes básicas de la naturaleza. ¿Cuándo un ganso indefenso no ha sido devorado por un zorro por carecer de intenciones hostiles? ¿Y en qué momento un lobo ha dejado de atacar porque las ovejas no llevan protección? Estas comparaciones crudas y simbólicas ocultaban lo que realmente esperaban los oyentes: una explicación clara sobre el futuro de la guerra. Pero Hitler, una vez más, eligió el camino de la evasión retórica y el discurso ideológico, en lugar de afrontar la desesperada realidad militar que se cernía sobre el Tercer Reich. Hitler inició su último discurso haciendo alusión a su primer mensaje de febrero de 1933 y lanzó una crítica hacia los países europeos por, según él, haber permitido únicamente 6 años de paz. Evitó toda responsabilidad en el inicio del conflicto, cuyo origen fue la invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939. A continuación, defendió su gestión de gobierno durante el periodo previo a la guerra, destacando que, según sus palabras, en esos 6 años, con esfuerzos sobrehumanos, logramos restaurar la capacidad de resistencia de la nación alemana y fortalecer su confianza en sí misma, más allá de cualquier equipamiento militar. A pesar de la crítica situación militar en ese momento, intentó proyectar optimismo con una declaración de esperanza en una victoria que ya se mostraba inviable. El destino terrible que se está desplegando en el este, con sus consecuencias devastadoras para pueblos y ciudades, será finalmente superado con esfuerzo máximo, a pesar de los reveses y las duras pruebas. Sin embargo, todo indicaba que ese pronóstico no podría cumplirse. Mientras los campos de concentración en Europa Oriental eran evacuados por las fuerzas alemanas en un intento por ocultar las evidencias de los crímenes cometidos, Hitler insistió en culpar factores internos y externos del colapso de Alemania, haciendo referencia a elementos de la política y la economía pasadas, y afirmando que el futuro solo podría enfrentarse con una organización social basada en orden y deber compartido. En los tramos finales del mensaje centró su atención en la amenaza que, desde su punto de vista, representaban los ejércitos enemigos, especialmente el avance soviético, ya en las cercanías de Berlín. Afirmó que, independientemente de los planes de sus adversarios o del sufrimiento infligido al país, el mayor peligro sería no resistir. Con esas palabras, cerró un discurso que reflejaba la tensión de un régimen en sus últimos días y una desesperada apelación a la perseverancia frente a un desenlace cada vez más inevitable. En su discurso final, Hitler extendió sus advertencias también hacia los países aliados, particularmente hacia Gran Bretaña, señalando que el conflicto tendría consecuencias para todos, no solo para Alemania. Atribuyó al primer ministro británico Winston Churchill la responsabilidad principal en el desencadenamiento de la guerra. Aseguró que las potencias occidentales no lograrían contener el avance de la influencia soviética y que, según él, la evolución política y social de esos países los conduciría inevitablemente a una transformación profunda y destructiva. También sostuvo que las naciones europeas más pequeñas, que habían confiado en las garantías de apoyo de los aliados, se enfrentaban ahora a un destino incierto y grave, independientemente de cuándo se manifestaran las consecuencias. Consciente de que los líderes aliados, Roosevelt, Churchill y Stalin, se preparaban para definir en Yalta el futuro de Europa y las condiciones para la rendición alemana, Hitler reaccionó con dureza, aunque sin referirse explícitamente a la conferencia. Rechazó cualquier intento de influir en Alemania por medios diplomáticos o propagandísticos, afirmando que tales maniobras no tendrían efecto en un pueblo, según sus palabras, preparado para resistir. En realidad, sus afirmaciones eran más una muestra de desafío retórico que una evaluación realista. Su mensaje no ofrecía información alguna sobre el estado de la guerra ni sobre la dramática situación militar de Alemania, que en enero de 1945 enfrentaba ofensivas decisivas en todos los frentes. Como al inicio de su carrera política, Hitler volvió a recurrir a frases grandilocuentes y vagas promesas, sin mencionar las duras realidades que enfrentaba su país. Al final no ofreció soluciones ni salidas.
Lo único que quedaba para la exhausta población alemana, tras años de guerra, destrucción y pérdida, era una sola opción: resistir hasta el final, aunque ese final ya estuviera claramente trazado. En su último mensaje a la nación, Hitler no hizo ninguna mención a la posibilidad de negociar con los aliados, ni habló de un eventual alto el fuego o de una rendición. Por el contrario, planteó la resistencia como la única vía aceptable, incluso frente a la derrota inminente. En esta batalla decisiva solo hay una orden: quien luche con honor puede proteger su vida y la de sus seres queridos, pero quien dé la espalda al país por cobardía encontrará un destino deshonroso, declaró. Irónicamente, apenas 3 meses después, el 30 de abril de 1945, Hitler caería en el búnker de la Cancillería, junto a su recién casada esposa, Eva Braun. En los últimos párrafos de su alocución, volvió a mostrarse como un líder elegido por un destino superior, afirmando que su vida estaba marcada por una misión personal e ineludible. En este día, no quiero dejar dudas. Mi existencia está regida por un único deber: servir y luchar por mi pueblo. Solo quien me asignó esta tarea puede liberarme de ella. Aquella bomba que estalló a escasos metros de mí el 20 de julio no cumplió su cometido. El hecho de haber sobrevivido lo interpreto como una señal más de que aún debo cumplir mi misión, sostuvo en referencia al atentado fallido contra su vida. Sin embargo, lo que proponía no era una salida pacífica ni una reconstrucción racional, sino una resistencia sin condiciones, aún a costa de más destrucción. Con el mismo énfasis con el que había dirigido al país durante años de guerra, llamó una vez más a continuar luchando, incluso cuando el desenlace era evidente. Por eso, convoco a todo el pueblo alemán, en especial a quienes me han acompañado desde el principio y a todos los soldados, a mantener un espíritu de resistencia aún más firme. Solo así podremos algún día colocar sobre las tumbas de quienes han caído en esta lucha una corona que diga: y sin embargo, vencisteis. A esas alturas, sin embargo, el país estaba exhausto y la promesa de una victoria final era ya una ilusión completamente desvanecida. El discurso de Hitler fue transmitido en todo el territorio alemán. En Bamberg, una ciudad bávara situada a orillas del río Regnitz, también se escuchó con claridad. Allí, un batallón de la Wehrmacht reunido en formación oyó en silencio las palabras del líder. Al finalizar el mensaje, la radio estatal dio paso a la emisión del himno nacional. Los soldados, como era costumbre, se pusieron de pie con solemnidad. Solo 2 de ellos levantaron el brazo derecho en señal de adhesión. El resto permaneció inmóvil. Fueron los únicos en hacer el saludo nazi, en un gesto que contrastaba con el silencio de quienes los rodeaban.